noches a todos los participantes de la masterclass. En este momento vamos a dar inicio. Yo voy a presentar a la docente que va a estar a cargo de esta clase, que es la magíster Verónica Claudia Alfaro Murillo. Ella tiene una licenciatura en psicología, tiene un diplomado en psicología forense, tiene un diplomado en intervención a víctimas de violencia sexual e intrafamiliar, también tiene un diplomado en psicología jurídica, tiene una maestría en ciencias e investigación forense, tiene también una maestría en ciencia o está realizando una maestría en criminalística y criminología, está realizando también su doctorado y es la presidente del Colegio de Psicólogos de Bolivia. Dicho esto y sin más preámbulo, le doy la palabra para que pueda iniciar con la clase. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación a ESAM y también a la Universidad Siglo XX. Bueno, yo ya he sido docente en varias instituciones, ¿no? Está dividido por ciudades, por departamentos, creo. Y bueno, relacionado siempre al área de la psicología forense y a la criminalística y a la criminología. Para mí un gusto, digamos, siempre es el poder compartirles un poquito de mi conocimiento y además motivarles siempre para que ustedes también le encuentren el gusto a la investigación. Ya el trabajo de la psicología forense, ustedes ya han debido hablar con otros docentes, tiene que ver bastante con la investigación como tal. Y en este caso sí nos toca el tema de la psicología forense laboral. Me voy a permitir compartir la pantalla. Tengo sí unas diapositivas que las voy a compartir con ustedes. No más que no puedo, ahora puedo checar. No sé qué me pasa que no puedo compartir mucho. Ustedes pueden ver, pero no lo puedo hacer pantalla completa. Se ve la pantalla, magíster. Okay. Ya. Bueno, no lo puedo hacer pantalla completa, creo. No, eso es lo malo. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que es la psicología forense laboral, que es bastante amplia también y a veces no la utilizamos bastante, ¿ya? Y la psicología forense laboral es realmente una intersección entre tres, ciencias bastante eh, diversas, pero que se relacionan justamente en el ámbito de poder encontrar, digamos, una solución en diferentes aspectos que se pueden plantear. Ya, por ejemplo, la psicología es la ciencia que estudia la conducta. Seguramente, no sé cuántos de ustedes serán psicólogos, pero nuestra principal función es estudiar la conducta, ¿no? El derecho es, obviamente, también el estudio de la conducta, pero en relación de las normas que tienen que ser aplicadas en una convivencia mutua. Y obviamente el trabajo, que es la función principal también, fundamental, de las personas que se relacionan y están inmersas en una fuente laboral y por tanto también son sujetos a derecho en esa fuente laboral, ¿ya? En esa fuente laboral pueden producirse algunos eventos que tienen que ver con justamente el derecho y es ahí donde intervenimos prácticamente. Ay, no puedo pasar. A ver, déjenme un ratito.
sé qué me está pasando con el compartir mi pantalla. Un ratito, por favor. Ay, no sé qué estoy haciendo. Perdón. Bueno, la psicología forense laboral tiene que partir, sí, de aspectos importantes como es el origen en realidad de la medicina legal, ¿ya? Y esto también, bueno, va a surtir el tema de la psiquiatría forense, justamente cuando un psiquiatra, bueno, tiene que entrar, digamos, a un penal y ve que hay gente que en realidad está fuera de la realidad, en este caso esquizofrenia, podríamos decir, pero para ese tiempo sí, fuera de la realidad, y que no comprende por qué está dentro de los penales, ¿no? Entonces ahí sí empieza a nacer la psiquiatría forense y posteriormente, bueno, ya se va desplegando lo que es la psicología como tal en el ámbito laboral, y es ahí que también cuando hay el nacimiento también de los códigos laborales, las leyes laborales en varios contextos, tanto de Estados Unidos como también de Europa, es cuando también nace lo que es la psicología forense laboral. Ay, ven, no puedo abrir. Bueno, un segundito, yo le voy a pasar mi archivo para que me ayuden, por favor. No tengo idea qué está pasando aquí. Primera vez que me pasa. Creo que va a ser mejor que lo comparta. Voy a cerrar. Por favor, si me pueden ayudar en compartir esa diapositiva. Claro que sí, ahorita se lo comparto. Gracias. Está descargando su presentación, Magíster. Ahorita voy a compartir pantalla. Gracias. Bueno, la psicología forense laboral realmente ha cobrado una relevancia bastante interesante
En nuestro medio específicamente, en el tema de con el Código de Seguridad Social, porque el Código de Seguridad Social sí nos da ciertos parámetros de protección a los trabajadores en ciertas condiciones de trabajo, ¿no? Y eso, por ejemplo, algo que antes no se tomaba en cuenta era el acoso laboral. Y hoy en día, especialmente en las empresas públicas, cuando ha habido esta ruptura, digamos, de los arcistas contra los evistas, ¿no es cierto? Ahí, bueno, ha sido bastante fuerte que todos los días casos de moving nos llegaban. Una diapositiva más, por favor, si puede ser posible. Bueno, entonces nosotros tenemos dos conceptos importantes, ¿no? Que lo tenemos que aplicar. Primero es la psicología forense, que es justamente la aplicación de la psicología de todas las partes de la psicología clínica, educativa, social, que están comprendidas en la psicología forense y las aplicamos al ámbito del derecho en base a diferentes métodos, instrumentos y conocimientos que son específicamente y que tienen que ser objetivos, ¿no? Aquí entra la psicología basada en evidencia, justamente porque estamos en el ámbito el ámbito judicial. Y en el ámbito judicial sí tenemos que ser bastante minuciosos en nuestro trabajo. Y por otro lado tenemos la psicología del trabajo, que entra lo que es las relaciones laborales, lo que son las organizaciones. Y bueno, tenemos que ver también cómo este individuo que interactúa por su función laboral tiene las condiciones y esto también da lugar a que estas dos subciencias, digamos, se engranen y podamos nosotros responder al derecho laboral. Pasamos, por favor. Bueno, tenemos algunas funciones específicas nosotros como psicólogos forenses. No tenemos que mezclar lo que es la psicología organizacional o industrial también conocida con la psicología forense como tal en el ámbito laboral. Nosotros estamos ahí para la realización de peritajes específicos, no para ver cómo se están relacionando o cómo vamos a motivar al personal o cómo hacemos que produzca más. Eso no nos interesa. Nos interesa los procesos que se hayan cumplido y que estos en determinado momento no hayan o hayan afectado a estos individuos que trabajan en estas instituciones. Ya generalmente los peritos entramos cuando se ha producido un hecho que sí se está reclamando un derecho. Ya en este caso no podemos hablar de delitos, pero sí podemos hablar de accidentes, de acoso laboral, de otras condiciones que pueden afectar a estos individuos. Entonces ahí nosotros, ¿qué evaluamos? Generalmente evaluamos esos daños que se producen en este contexto laboral, ese daño, y el daño entendido como ese desequilibrio en la homeostasis de este individuo, ¿no? En todo aspecto, cognitivo, emocional, relacional, tenemos que hacer una evaluación, depende también de los puntos periciales que nos pidan, ¿no? Y también el psicólogo forense, una vez analizado estos puntos, puede actuar como mediador. Ya en este caso, por ejemplo, mi persona, claro que no está en los datos que yo he pasado a la universidad, también es acreditada mediante el órgano judicial para ser mediador. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque puede existir conflictos laborales que estén atañando, estén causando un malestar, un daño psicológico a una persona, pero podemos resolverlo mediante la mediación, no solamente mediante la vía ordinaria, judicial, sino que la mediación en nuestro medio y la negociación, la mediación, el arbitraje se han vuelto canales que pueden hacer que se resuelvan con mejor y más rápido, en cuestión de tiempo, recursos, todo, el tema de los conflictos laborales.
¿Ya? Pasamos, por favor. Entonces, hay fundamentos legales que nosotros tenemos que conocer y estos son los derechos laborales, ¿no? No los vamos a ver en cabalidad, la Ley General del Trabajo es bastante amplia y además tenemos un Código de Seguridad Social que también regula y protege la seguridad de las personas que trabajan. En algunas ocasiones, por ejemplo, en los accidentes laborales, puede haber un accidente donde la persona pierda un brazo. El perder un brazo sí está catalogado que, bueno, tiene que darle una indemnización a la empresa de un porcentaje de dinero específicamente por la pérdida física. Pero, ¿qué hablamos nosotros en cuanto a ese daño psicológico y emocional que tiene esta persona? ¿No? Obviamente que no tenemos ciertos parámetros para incrementarlos, pero si los llevamos a una vía civil, por ejemplo, sí podemos darle un valor porque no solamente ha perdido la parte física, sino el adaptarse, el estar en primero pasar por el trauma, ¿no es cierto? Si ese evento, ese accidente ha sido producto de la negligencia de la persona o ha sido producto de, a veces no les dotan de equipos de seguridad. Entonces ahí también entramos nosotros como para ver que si es un tema de la empresa y que ha afectado a esta persona, bueno, tiene que tener otro tipo de reparaciones adicionales, como ser terapias psicológicas, ¿no? O otro bien que tal vez los abogados sí quieran resolverlo también, ¿no? Entonces, pero va a depender de las condiciones que tenga esta persona. Entonces, para ser un psicólogo forense laboral, tengo que conocer a cabalidad tal vez la Ley General del Trabajo y el Código de Seguridad Social. Son documentos realmente importantes. Pasamos, por favor. Bueno, en diferentes países hay diferentes leyes que van a ir complementando justamente estas dos normativas nacionales que nosotros tenemos. Por ejemplo, la Organización Mundial del Trabajo establece que se tengan que tener en cada empresa algunos estatutos de los trabajadores o algunos manuales de funciones que nosotros llamamos, ¿no? Entonces, dependiendo también de la organización, estos van a ser los elementos en los que también nos vamos a basar como fundamento legal o normativa para hacer los peritajes correspondientes, si correspondía a las funciones que le habían contratado o prácticamente no ha sido una negligencia de la persona. Y, por ejemplo, el uso de consumos de sustancias psicoactivas tiene que estar normado, tal vez no por la ley del trabajo o el Código de Seguridad Social, sino esto tendría que estar en un reglamento interno de la empresa, ¿no? ¿Qué condiciones, qué se le cubre, qué no se le cubre? Y bueno, esto va a ser también un elemento importante en la prevención. Entonces, dentro de la organización, dependiendo qué organización es, el día de ayer sí he hecho una evaluación de acoso laboral, por ejemplo, y yo le decía, o sea, me puede pasar el manual de funciones, me decía, la empresa no tiene. Entonces, es básicamente lo que exige toda institución y el Ministerio de Trabajo también, que todas las instituciones tengamos estas normativas, ¿ya? Y es importante hacerlo porque esto nos va a dar los parámetros de las funciones que tiene que cumplir y eso tiene que estar aparejado justamente con los elementos de seguridad que tiene que tener esta persona, ¿ya? Pasamos, por favor. Bueno, tanto trabajador como empleador tenemos unos derechos y unas obligaciones. Entonces, cuando somos trabajadores, justamente, también tenemos que estar en buenas condiciones de salud, tenemos que, en algunas empresas les dotan, por ejemplo, de casco, pero el empleado dice, ay, me molesta, o mi cabello se ve feo porque me lo aplasta, entonces no utilizan.
o no utilizan un arnés justamente en el tema de las minas, por ejemplo, y bueno, pueden ocasionarse accidentes ellos mismos o al resto de sus compañeros. Entonces, estos elementos sí tienen que estar relacionados con la seguridad, que no exista discriminación, por ejemplo, en algunos casos, mujeres y hombres, las mujeres ganan menos que los hombres. Bueno, tenemos que hacer que los salarios sean justos al esfuerzo que estén realizando, porque también los elementos discriminatorios ya correspondería a un tema netamente penal, ¿no es cierto? Entonces, sí, tenemos que ver que el empleado sí se sienta o el trabajador se sienta en las mejores condiciones, tenga los elementos justamente para trabajar con toda la seguridad posible y no se lo explote, no esté en un estrés laboral tampoco, ¿no? Y como empleador, bueno, tengo la obligación de proporcionar el ambiente, respetar los derechos de este trabajador, pagar los salarios a tiempo y en orden. Bueno, todas estas obligaciones sí también hacen eh, que nosotros podamos resolver, digamos, cuando hacemos los peritajes, qué elementos se han cumplido y qué no. ¿Podemos pasar, por favor? Disculpen un segundito. Para disculpar, estoy un poco enferma. Bueno, nosotros también como psicólogos forenses tenemos que basarnos en la ética, ¿no? Cada ciudad, cada departamento, como psicólogos, tenemos un código de ética y bueno, tenemos que también aplicarlos dentro del ámbito laboral. Yo ahorita estoy en La Paz y obviamente que también se utiliza esto dentro de los tribunales, ¿ya? ¿Qué me marca? Que tengo que tener confidencialidad si quiero hacer una evaluación, una pericia, tengo que tener el consentimiento informado de la persona. Tengo que explicarle en qué consiste el peritaje que yo voy a realizar y tengo que levantar el secreto profesional. Entonces, eso me va a dar la protección de algunos elementos que tiene que tener tanto una persona como también mi persona, ¿no? La ética que nos dice que tenemos que hacer el peritaje con imparcialidad, con objetividad en la evaluación, y eso les decía, la psicología basada en evidencia. Tenemos que tener respeto a la dignidad, obviamente, y a la autonomía de las personas, y las personas deciden que nosotros, por más que hayamos sido nombrados por la autoridad, es posible que la persona no desee realizar el peritaje con nosotros. Tenemos que ser comprensivos y tenemos que avisar a la autoridad. No podemos obligar a nadie a hacer algo en contra de su voluntad. Y cuando nos dicen que hagamos una pericia, tenemos que tener conocimiento, ¿ya? Nos dicen, haz una pericia en psicología laboral, de estrés, de burnout, por ejemplo, ¿no? Y si nosotros no tenemos las competencias, no tenemos los avales necesarios, no vamos a poder hacerlo. O podemos hacerlo, pero después somos pasibles también a sanciones tanto administrativas, porque vamos a estar bajo ciertas normas. Cuando aceptamos ser perito, somos parte como funcionarios públicos momentáneos. Entonces, sí nos puede caer
somos pasibles a sanciones administrativas, penales, civiles. ¿Por qué? Porque estamos ejerciendo una función pública pequeña. ¿Ya? Pasamos, por favor. Cuando nosotros hacemos algún peritaje, siempre va a haber también algunos elementos que la persona muchas veces nos pide que no lo digamos y que no es relevante para el peritaje que estamos haciendo. Entonces también tenemos que comprender esto y tenemos que ver en la parte ética y moral qué es lo que puedo utilizar y qué no. No puedo utilizar algo que la persona no me haya pedido que lo utilice. Y bueno, les decía, todos los colegios de psicólogos tenemos un código de ética y bueno, tenemos que respetarlo. ¿Puedes pasar, por favor? Ay, perdón. Ya. Bueno, cuando nosotros hacemos un peritaje, generalmente tenemos métodos de evaluación. Y en estos métodos de evaluación, como en todo lado de la psicología, tenemos que partir por lo que es las entrevistas. En algunos casos, me ha tocado ver que obvian las entrevistas, porque dice que el juez no le ha pedido. Pero nosotros sabemos que dependiendo de la entrevista, es la base fundamental para que nosotros podamos escoger la batería de test psicológicos que vamos a usar. Entonces, ¿qué baterías de test psicológicos podemos usar? Por lo general son test que no son proyectivos porque no son objetivos, son muy subjetivos y tienen hasta doble y triple posibilidad de interpretación. Entonces, no corresponde a una psicología basada en evidencia, ¿no? Y tenemos que utilizar test que estén obviamente relacionados al área forense como tal. Seguramente se lo van a ver en el diploma. Y también la observación. En la observación no solamente es el comportamiento de la persona que vamos a evaluar, sino también observación de el ambiente, del entorno, del contexto. Y en muchas ocasiones tenemos que indagar mucho más en cuanto a qué tiene en su file, por ejemplo, esta persona. Si es una persona negligente, por lo general va a estar constante. Una persona que es alcohólica no va a presentarse al trabajo en diferentes ocasiones y va a poner miles de excusas. Tenemos que ser muy observadores y no solamente centrarnos en la persona. Algo que yo siempre digo, el psicólogo forense es un investigador y por tanto tiene que salir del espacio de un gabinete. No, el psicólogo forense tiene que investigar, tiene que ser una persona que se mueva, que hable, que se relacione con otros, que busque información. ¿Ya? Pasamos, por favor. Bueno, los instrumentos de evaluación tienen que estar avalados justamente para el tema forense laboral. Tenemos varios diferentes aspectos. Aquí algunos, digamos, desde inteligencia de Wechsler, en caso de que nos digan capacidades, ¿no? Si esta persona, por inhalación de un tóxico en la empresa, ha perdido ciertas capacidades cognitivas. Entonces, tengo que hacer una toma, digamos, de inteligencia, pero muy minuciosa, como es las escalas de Wechsler, ¿no? En inventario clínico de millón, el MCMI-4 que estamos ahora, que nos determina, creo que es el instrumento un poco más preciso en cuanto a trastornos, rasgos, cuadros clínicos, síndromes que podemos encontrar, ¿no? El inventario de personalidad de Minnesota, el inventario de depresión de Beck, hay muchos instrumentos sobre el moving,
sobre el estrés laboral, bueno, tenemos bastantes. Pasamos, por favor. No los vamos a tocar porque si no nos vamos a perder mucho tiempo en esto. En técnicas de entrevista laboral tenemos también algunas técnicas específicas que nos van a ayudar justamente en esclarecer el tema, ¿no? Que estamos tratando, la pericia, y tenemos que ver que toda esta información que nos estén dando también sea relevante y lo más certera posible, lo más creíble posible. Entonces, no tenemos que descartar el rapport. Muchas veces en las entrevistas entran a qué ha venido más o menos y no nos damos el tiempo de decir quiénes somos, presentarnos, ver qué le gusta, qué no le gusta a la persona. Entonces tenemos que movilizar todas nuestras técnicas porque la confianza va a ser lo principal en el tema de el peritaje. Preguntas abiertas por lo general, porque de eso sí vamos a encontrar las preguntas específicas que sean relevantes a nuestro caso. Tenemos que observar el lenguaje. Si es posible, hoy en día se nos pide también que podamos tener alguna formación en psicolingüística forense, por ejemplo, para ver justamente ciertos componentes de la fluidez del habla y todo esto para darle mayor credibilidad a el testimonio que nos brinda, ¿ya? Y la documentación detallada de toda la información. Pasamos, por favor. Nosotros elaboramos ciertos tipos de protocolos de evaluación que tienen que ser justamente con el objetivo de la evaluación. Este objetivo, ¿quién nos va a dar esta definición del propósito de qué vamos a hacer? Va a ser la autoridad. Nosotros como forenses no podemos actuar sin que nos hayan nombrado una autoridad competente. Y obviamente este punto pericial, que se llama así, el objetivo, nos va a dar justamente esta posibilidad de encontrar qué técnicas, qué instrumentos vamos a utilizar en esta evaluación. Y justamente esto tenemos que hacer un análisis de cada uno de estos instrumentos y también tenemos que hacer, no solamente así disgregados, sino una integración de estos instrumentos, de estos resultados, para tener obviamente un resultado mucho más preciso. Pasamos, por favor. Tenemos que estar conscientes que hay 3 elementos fundamentales metodológicos que en toda investigación tenemos que, no podemos pasar por alto. La fiabilidad, la consistencia y estabilidad de los resultados. ¿Por qué? Porque puede venir un consultor técnico o un contraperito y obviamente puede invalidar algunas pruebas de las que ya haya tomado por no tener esta consistencia. Validez, que estos instrumentos midan lo que quieren medir. No voy a tomar un instrumento que mida, a ver qué les digo, estrés si estoy evaluando, por ejemplo, alguna sintomatología específica que no sea estrés, por ejemplo, ansiedad, ¿no? Me ha pedido que evalúe la ansiedad y yo estoy tomando el estrés. O tiene que medir justamente mi instrumento, tiene que medir lo que me hayan pedido. Y la sensibilidad, la capacidad de detectar estas diferencias significativas. Puede ser que en un instrumento me salga, por ejemplo, que la persona es impulsiva y en el otro que no. Entonces tengo que encontrar si alguno de los dos, por qué razón está fallando o cuáles son las características o factores que han hecho decidir dos polos opuestos. ¿Ya? Tengo que ser súper sensible y tengo que además fundamentar. ¿Por qué? Porque tengo que, además, voy a tener que dar a la autoridad mi resultado. Pasamos, por favor. Bueno, por lo general evaluamos el daño psicológico en los contextos laborales y tenemos que identificar estos factores. Muchas veces es un acoso, muchas veces puede ser el burnout o accidentes laborales. En la evaluación tiene que existir una evaluación de la sintomatología, tanto en el discurso como también en el tema de los instrumentos, ¿no? Y tenemos que determinar la causalidad, el nexo causal.
si esto es producto del trabajo o no es producto del trabajo, o se ha dado dentro del ámbito laboral o no, ¿ya? Porque es posible que la persona tenga estrés, pero no sea producto de su trabajo, sino producto de una relación extramarital que tiene, por ejemplo, ¿no? Y les digo, en algunos casos me ha tocado eso, ¿no? Que le echan la culpa a la empresa, pero no es la empresa. Ha sido su propia vida que está pues, totalmente caótica, ¿ya? Pasamos, por favor. Otro de los aspectos que evaluamos es el acoso laboral. Entonces, en esto sí hay agresiones verbales, hay aislamiento social, por ejemplo, todos los del entorno laboral comparten una salteñada, pero uno lo excluye, ¿no? O le sobrecargan de trabajo, o hay una restricción de oportunidades. Hay un ascenso, por ejemplo, una posibilidad de ascenso, pero le dicen, justo le hacen aparecer una denuncia a esta persona, ¿no? Día antes, por ejemplo. Entonces hay una negación de promoción y de formación en algunos casos. Hay un curso y no les dejan ir, ¿no? Hay varios aspectos que pueden, que están contemplados en este acoso laboral. Pasamos, por favor. Cuando evaluamos el moving, por ejemplo, sí tenemos que hacer el análisis o en la entrevista a la víctima, la recopilación de las pruebas, porque tenemos que fundamentar todo, ¿no? Correos electrónicos, por ejemplo, en las empresas sí se manejan así, los mensajes de texto, si es WhatsApp, si existen testigos o no, todo es importante, ¿ya? Y tenemos que hacer un análisis de toda esta dinámica laboral, identificando los patrones justamente de acoso que ha sufrido esta víctima. Pasamos, por favor. En el burnout o estrés laboral tenemos que, bueno, primero que el burnout es un desgaste profesional porque ya hay un agotamiento tanto físico como emocional, ¿no es cierto? Entonces la evaluación va a estar comprendida en justamente en entrevista y también en test estandarizados en el ámbito forense justamente para esto, ya para ver el desgaste profesional que tiene, el agotamiento tanto físico como emocional que le produce el trabajo. Y en el peritaje, bueno, tenemos que también determinar si este cansancio es por el trabajo o viene derivado de otra cosa. Pasamos, por favor. Bueno, en todo caso, en todo ámbito de lo que es forense, las personas que vienen pueden estar también simulando o engañándonos algunas cosas. Y nosotros, sí, parte del peritaje de la psicología forense laboral es detectar justamente esta simulación, tanto en la observación, en las entrevistas, pero también con instrumentos que nos den la credibilidad o la simulación de síntomas, por ejemplo, ¿no? El SIMS en este caso sí es importante. Pasamos, por favor. Bueno, dentro del ámbito laboral, los trastornos más frecuentes sí es ese agotamiento por el trabajo, el burnout, el estar quemado, ¿no? Después tenemos el estrés laboral, tenemos el producto del moving, del acoso, sí, que la persona inclusive tenga ideación suicida, ¿ya? Hay varios factores por los que atraviesa una persona que sufre de moving, por ejemplo, acoso laboral, y muchas veces este acoso laboral también está acompañado de acoso sexual, ¿ya? Entonces puede ocasionar serias dificultades dentro del ámbito laboral. El clima laboral influye mucho en la persona y la persona influye también en este clima laboral. Entonces es una relación que tiene necesariamente que estar bien para que la empresa funcione. Pasamos, por favor.
les decía, si la persona ha sufrido un accidente, bueno, algo que también nos hacen evaluar es la capacidad laboral. Muchas veces esta capacidad laboral se la evalúa como, hacen una evaluación preocupacional, contratan a alguien y hacen la evaluación de capacidad laboral. ¿Por qué? Porque la persona, tanto física, social y mental, tiene que tener ciertas condiciones para entrar a trabajar en algo en particular. Por ejemplo, si es una persona que coloca cables a una altura de más de 5 metros, por ejemplo, y la persona podría presentar vértigo, entonces no tiene la capacidad laboral como para cumplir ese puesto laboral, ¿no? Entonces tenemos que hacer esto. En nuestro país, la evaluación de capacidad laboral simplemente se refiere a la parte física. No hay la mental. Pero tenemos que cambiar eso. Es importante, porque de ahí sí se generan ciertos tipos de demandas que no hay cómo cubrirlas y decir, cuando usted entra a trabajar, usted ya presentaba esta sintomatología. No, no tenemos. Entonces, bueno, como no tenemos, se hacen los peritajes sin tener ese respaldo inicial y bueno, puede no estar bien hecho, ¿no? Pasamos, por favor. Cuando hacemos los análisis del puesto de trabajo, como les decía, hay exigencias que cada puesto de trabajo va a tener, como la carga del trabajo, la responsabilidad, la presión. Hay gente que no soporta trabajar bajo presión. Los recursos, qué recursos tiene la institución como para darle, si va a tener formación, si va a tener apoyo, si va a tener autonomía, y la parte de las recompensas, no solamente las recompensas, el salario, el reconocimiento, el decir, es el empleado del mes, o un desarrollo profesional que sea constante y permanente, ¿no? Entonces, cuando uno tiene, puedo alcanzar una gerencia estando, no sé, pues de mensajero, y si me voy formando, bueno, tengo una motivación, y eso es una recompensa que sí las instituciones también tienen que promover, porque es un aspecto psicológico el siempre velar por un crecimiento, ¿ya? Pasamos, por favor. Nos encargan también a nosotros la evaluación de riesgos psicosociales. Hoy en día está muy de moda. Y bueno, tenemos que ver el tema del acoso, estrés y burnout, que son los principales 3 elementos que sí se presentan en las empresas, y tenemos que ver si hay una demanda por uno que no exista para los demás, ¿ya? Pasamos, por favor. La elaboración de informes periciales, bueno, tiene que, como en todo informe, tiene que estar identificada la persona, el caso, quién nos está mandando, qué metodología hemos utilizado, qué resultados tiene cada una de las pruebas, pero cuál es el análisis global también, las conclusiones y recomendaciones, que son respuestas específicas a lo que nos preguntan como puntos periciales, ¿ya? Y las recomendaciones, si vemos que una persona tiene estrés laboral, entonces recomendaremos que vaya a terapia. Nosotros no podemos hacer eso, ¿ya? Simplemente es una recomendación. Pasamos, por favor. Y bueno, este informe generalmente vamos a ir a darlo en juicio para que hayan preguntas de las partes, y tenemos que ser claros, precisos, explicar cada resultados y la forma como estamos también nosotros llegando a todo esto. Tenemos que ser bastante objetivos en estos resultados. ¿Por qué? Porque estamos en un juicio, ¿ya? Todo esto va a ir a un juicio y es ahí donde tenemos que defender. Y todo tiene que tener base científica, ¿ya? No podemos inventarnos cosas, sino si he sacado, me han preguntado algo, he tenido el resultado con un test, este test está fundamentado también teóricamente, y esa teorización, también yo puedo encontrar teorizaciones complementarias que me refuerzan, y es así como tengo que explicar. Pasamos, por favor. Bueno, también les decía, nosotros podemos intervenir
Como mediadores en conflictos laborales, identificando justamente las causas, podemos participar facilitando el diálogo y también como negociadores de una institución. También esas son nuestras facultades. Pasamos, por favor. Cuando hablamos de mediación, tenemos que también, tenemos ciertos principios, ciertas técnicas también para la mediación. Tenemos que igual basarnos en la confidencialidad, la neutralidad, y también ser bastante, en este caso, digamos, no nos vamos a basar en test, pero sí en la escucha activa, la comunicación, la empatía que podemos brindar a las personas y fomentar justamente que lleguen a acuerdos que estén satisfactorios para ambas partes. Pasamos, por favor. En las negociaciones sí formamos parte de un equipo y bueno, vamos a defender lo que sí es el interés de la empresa, por ejemplo, ¿no? O de la institución o de una parte. Generalmente las negociaciones son entre empresas, ¿no? Y desarrollamos cierto tipo de estrategias también que se basan en la comunicación clara y efectiva y justamente para convencer a la otra persona de que nuestra posición es la mejor muchas veces. Pasamos, por favor. También la evaluación de las discapacidades laborales, ¿no? La persona pierde el brazo, el ojo, bueno, hay diferentes, o inclusive la parte cognitiva, entonces tenemos que ir a ver qué parte ha disminuido de lo que era antes, por enfermedad o por lesión. Son dos únicas eventualidades, ¿no? Entonces tenemos que hacer una evaluación determinando el grado de discapacidad. Para esto es importante también conocer cómo se califica la discapacidad en nuestro país y cómo implica esta discapacidad en el trabajo de la persona. Pasamos, por favor. Y bueno, en los peritajes en los accidentes laborales vamos a identificar el daño y justamente esta pérdida de la capacidad laboral. ¿Por qué? Porque es un accidente laboral que va a implicar un impacto en la persona. ¿Pasamos? Y la valoración del daño psíquico permanente. Es posible que esta persona, por ejemplo, si ha inhalado algo, ¿no? Entonces va a haber un daño psíquico permanente que nosotros también tenemos que evaluar en función de la gravedad y la persistencia de este daño. Y esta valoración tiene que corresponder también no solamente al impacto dentro del ámbito laboral, sino esto va a afectar su calidad de vida. Porque es posible que esta persona ya se convierta en una persona que tenga que depender de otras. Y es ahí donde sí tenemos bastantes conflictos porque las funciones vitales ya no las va a poder manejar, ¿ya? O una persona que sufre una lesión cerebral, es posible que ya se quede parapléjico, por ejemplo, y bueno, tenga también algunas afectaciones que su calidad de vida va a disminuir, ¿no? Pasamos, por favor. No solamente es el daño, ¿no? Como tal, el desequilibrio en el momento, sino cómo va a repercutir este daño posteriormente, como las secuelas. Entonces ahí también tenemos que determinar si estas secuelas van a ser permanentes o cuánto tiempo, digamos, va a permanecer estas secuelas que va a incapacitar laboralmente a esta persona. Pasamos, por favor. Nosotros podemos actuar tanto en el sector público como también en el sector privado. En el sector público sí hay mayor, tal vez, regulación y protección. En el sector privado hay más flexibilidad, pero las personas se van tal vez más al ámbito de la negociación o la mediación. Pasamos, por favor. Tenemos que también nosotros no actuar solos, sino, les decía, tengo que moverme, ir a hacer entrevistas. ¿Y con quién particularmente tengo que hacerlo? Recursos humanos. Tengo que ver y las intervenciones que también hayan tenido en este caso. Pasamos, por favor. Bueno, ahí es todo. Muchas gracias. Ahí están mis datos por si quieren. Y bueno, estoy presta también a las preguntas.
¿Le podemos sacar las diapositivas, por favor? Gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Van a disculpar, así justamente me ha dado mi ataque de tos. ¿Ninguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Consideran que es importante la psicología forense laboral? Bueno, Daniel, creo que no tenemos nada. Muchas gracias, Magíster, por la clase. La verdad ha sido muy enriquecedora en muchos aspectos. Si es que no hay más preguntas, podemos dar por finalizado la masterclass. Si es que alguno de los participantes tuviera dudas en algún momento, puede preguntar directamente a su asesor para que le responda también algún tema, alguna duda respecto al diplomado, ya que esta masterclass ha sido parte de uno, o bueno, es parte de uno de los diplomados, de uno de los módulos, perdón, del diplomado en Psicología Clínica Forense. Sin decir más, creo que, Magíster, ya acabamos la clase. Muchas gracias nuevamente por su participación. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la atención, los que me han brindado, y bueno, a ESAM y también a la Universidad Siglo XX. Muchísimas gracias. Hasta luego, Magíster. Buenas Hasta noches. luego, buenas noches.